hay ciertas ciudades que por la formación que tienen van a tener un efecto a nivel artístico, otras a nivel económico. Entonces yo lo que les digo es, esto no es magia. México tiene todo y lo sabemos, y las montañas nunca mienten. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida nuevamente a este canal. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Connie Yepes, es la encargada de que todos los desarrollos de Ciudad Madera sean escogidos con una minuciosa investigación. Pero me gustaría, Connie, que tú te presentaras y que nos platicaras principalmente quién eres, o sea, cuál es tu historia y cuál es el enfoque y la participación que tú tienes dentro de este gran desarrollo, esta gran empresa que es Ciudad Maderas. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu gente. Pues soy Connie y pues si he de describirme un poquito, tendría que decir que soy una persona demasiado curiosa. Y bueno, así fue como entré en este tema de la biofísica, que bueno, en general es un tema muy amplio, pero yo me he como enfocado en dos grandes rubros, ¿no? Por un lado, la parte de la física cuántica. Yo estudié en la Fundación de Biofísica Aplicada en España, y bueno, esto fue ya después de haber estudiado mi carrera, ¿no? Más bien fueron estas cosas como por las que la vida te va llevando. Es que muchas personas piensan biofísica aplicada y me gustaría en algún momento que explicaras ese término, ¿qué es la biofísica aplicada como tal? Mira, es un tema que puede abarcar muchos rubros, pero en general es todo lo que tiene que ver con la física y cómo afecta a los sistemas biológicos. Entonces, nosotros como seres humanos somos seres biológicos, entonces todo lo que tenga que ver con un impacto hacia el ser humano, pero incluso también para todos los seres vivos, como los árboles, los animales, etcétera. Entonces, yo me he especializado sobre todo en la física cuántica, que tiene un impacto en los seres vivos. Sobre todo me he enfocado en un sistema que funciona a través de frecuencias. Estas frecuencias van a impactar siempre en la medida en la que, cómo las sepamos utilizar, porque todas nuestras células están vibrando, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos una vibración de cierta longitud de onda, va a tener un impacto, para bien o para mal, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, yo me he especializado un poquito como por esta parte de esto. Lo que estudié en España en la Fundación de Biofísica era específicamente para ser técnico en un sistema que desarrolló un físico de la NASA. Entonces, bueno, este es como por un lado, ¿no? Por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención cómo el conocimiento clásico oriental ha sido capaz de estas culturas milenarias, de a través de estadística, ver cómo se comporta físicamente los espacios y el impacto que los espacios tienen en las personas, y incluso en los tiempos, ¿no? Porque ya ves que hay ciclos, ¿no? Cuando conocemos, por ejemplo, los ciclos naturales como primavera, verano, otoño, invierno. Pero eso es un ciclo muy pequeñito. Realmente hay ciclos sobre los ciclos de los ciclos. Entonces, ahora sí que los orientales se han dedicado a ver cómo todos estos ciclos afectan a la naturaleza y a los seres humanos en los espacios físicos. Yo lo que me he especializado es en analizar el macroentorno, la geografía, dónde están las montañas, dónde están los ríos, en la perspectiva desde donde tú estás, qué formas tienen las montañas. No es lo mismo un lugar, por ejemplo, como la península que no tiene montañas, o sea, parece que no las tiene porque parece plano, o que incluso tiene los ríos subterráneos, a un espacio como Monterrey donde tiene estas montañas tan altas. Entonces siempre va a tener un impacto dónde tiene las montañas, dónde tiene los ríos, dónde se cruzan los ríos, etcétera. Y a partir de aquí vemos si los espacios son aptos para vivir o aptos más para el comercio o para el estudio, para la salud, etcétera. Y a partir de ahí, incluso a ver si son aptos, ¿no? Para consumo humano, y a partir de ahí vemos si se les seleccionan los terrenos para que se compren o no, en el caso específico de Ciudad Maderas. Pero algo que también llama mucho la atención y lo que la mayoría de veces escucho es, a mí lo que me importa es si va a tener plusvalía, si va a haber infraestructura, si va a crecer o no va a crecer. O sea, a mí lo que me interesa es cómo voy a recuperar mi inversión. Y después se preguntan, o sea, ¿realmente va a ser un lugar armónico para vivir? ¿Cómo va a impactar en mi crecimiento personal o va a impactar en mi salud? Me gustaría que nos compartieras acerca de esto. Mira, acabas de tocar un tema muy importante. Hablando, por ejemplo, de la plusvalía, yo diría, mira, una cosa es la plusvalía que va a tener el terreno, que, bueno, Madera se caracteriza por tener muy buenas plusvalías, pero además imagínate que la plusvalía la tienes tú en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona se alimenta de frutas, de verduras, de puras cosas que tienen energía viva,
¿no? Y no de cosas empaquetadas donde tú las puedes ver en un microscopio y que la energía está muerta. Obviamente la calidad física y tus pensamientos y tu cerebro y tus hormonas van a funcionar mucho mejor si te alimentas sanamente. Entonces, no nada más nos alimentamos de lo que comemos, los espacios también nos alimentan, porque estamos respirando. Es que yo lo que veo es, ¿dónde vivimos? Es cómo cargamos el teléfono en la noche. Nos recargamos también en el espacio donde estamos. Entonces nos alimentamos también de prana, de la energía del lugar. Si nosotros estamos en un lugar que está totalmente alineado a través de las formas exteriores, es como si tuvieras tu teléfono, además de con pila, conectado a la red. Tú físicamente vas a estar mejor, tu mente va a funcionar mejor. Si tú estás vibrando en una frecuencia mucho más alta porque estás bien entonado por el macroentorno, entonces digamos que vas a estar vibrando a cierto nivel. Entonces, si vas a estar resonando en eso, digamos que ya estás en FM, no vas a estar conectando con cosas AM porque ya estás vibrando en otra frecuencia. Entonces, las oportunidades con las que vas a estar conectando, lo más probable es que sean de mucho mejor calidad. Pero ahí no queda la cosa, porque hay veces que las oportunidades están ahí y podemos o no tomarlas. Si nuestra mente está funcionando mejor y nosotros físicamente estamos mejor, vamos a tener mucho más capacidad para sacarle el mejor provecho a las oportunidades que se van presentando en la vida. Entonces yo lo que les digo es, esto no es magia, esto más bien es que tú estás en una mucho mejor condición física, mental y emocional, y eso va a hacer que tu calidad de vida y que te vaya mucho mejor en cualquiera de los proyectos que tú estés haciendo. Me recuerda a un libro de Greg Baden. Seguramente conoces al autor, cómo las células en un entorno nocivo o tóxico tienden a enfermarse. Y entonces decimos, bueno, si somos un cúmulo de células, o sea, solo basta como expandir un poquito como la perspectiva y decir, pues obviamente esto me va a influir, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. También habla mucho de esto Bruce Lipton. Y sí, por supuesto, si tú estás conectado en un espacio donde todas las frecuencias son mucho más armónicas, tus células y todo tu campo electromagnético va a estar conectado a un campo que te va a estar ayudando a estar como mucho más en armonía con estas frecuencias, lo de afuera con lo de adentro. Y Connie, bueno, reconocerte porque hasta donde sabemos, obviamente ya tienes mucho tiempo trabajando con Ciudad Maderas, pero también saber que aquí, al menos en México, es la única empresa que se maneja y selecciona sus desarrollos basando en la biofísica aplicada, pues realmente es un hito, ¿cierto? O sea, ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Qué satisfacción sientes tú al ver los resultados de los desarrollos y cómo se van moviendo y cómo van creciendo con base en estos principios? Mira, a mí me encanta ver sobre todo cómo ha sido la evolución. Por un lado, sí, ahora sí que me llena de satisfacción saber que somos los primeros desarrollos y no es que los únicos todavía en América y sobre todo en Hispanoamérica, que maneja estas herramientas, ¿no? Pero fuera de eso, a mí lo que me encanta es sobre todo verlo aplicado. Yo recuerdo cuando me invitaron a hacer el primer desarrollo, fue cuando empezaba el director, que actualmente está de director como cabeza de la empresa, y empezamos en Celaya a hacer un pequeño desarrollo. Y yo en aquel entonces tenía todo el conocimiento, ahora sí que por fórmulas y por los libros y por las clases que llevo tomando de muchísimos años, pero realmente no tenía la experiencia de hacer algo ya en macro, ¿no? No que fueran así como pequeñas oficinas o que fueran pequeños negocios. Y la sorpresa ha sido desde entonces cómo va funcionando. O sea, a mí lo que me encanta es ir viendo cómo la forma de aplicarlo te va dando la razón de esto funciona porque funciona, ¿no? Tuvimos un caso, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Celaya, le habían dicho al director, no te metas en esa zona porque los desarrolladores que han construido ahí acaban abandonando ahí los desarrollos, no se mueven. Entonces, bueno, ya habían hecho ahí como un benchmarking, habían hecho ahí un estudio de mercado y parecía que en 3 años se iba a vender todo. Bueno, pues empezó a vender como pan caliente. Obviamente habíamos puesto la caseta de ventas con todas las fórmulas, con toda la estrategia armada y de pronto un día, o sea, se empezó a vender mucho más rápido de lo que habían dicho. Se acabó de vender si no mal recuerdo, en 8 meses, una cosa así. Sí, pero bueno, en un momento se pararon las ventas. Y entonces me hablan por teléfono y me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué se pararon las ventas? Y bueno, era el primer ejercicio que tenía. Yo iba, me acuerdo, temblando, ¿no? Manejando de Querétaro a Celaya. Y cuando llego allá me doy cuenta que el terreno donde teníamos el camper, en aquel entonces la caseta de venta todavía estaba en un camper, se les hizo muy fácil porque lo vendieron moverlo.
y lo hicieron exactamente igual. Haz de cuenta que si estaba aquí, porque estaba en cierto ángulo, lo pusieron en 3 terrenos a un lado, pero si tú te mueves tantito, la avenida ya no te viene por el mismo punto, ya no está en el mismo grado, la montaña ya no la vas a tener en la misma, no, porque tantito te mueves y la montaña ya no está en el mismo punto. Estaba todo fríamente calculado. Bueno, de un día para otro se pararon las ventas. Y entonces ya fuimos otra vez a alinear, ¿no? A volver a hacer que todo quedara exactamente ya a partir de ese nuevo terreno y volvieron a subir las ventas. Para mí ese evento fue muy importante, porque fue ahí donde me di cuenta, no, pues entonces funciona, ¿no? O sea, no nada más es que tenga yo todos estos estudios, o sea, sino que... Ya sabes que funcionaba, pero efectivamente sí funciona. Sí, o sea, fue como muy evidente y a mí también me gustó mucho que pasara porque fue evidente para todo el equipo. Si todos estábamos entusiasmados con aplicar lo que yo hacía, esto fue como muy evidente decirnos, miren cómo está funcionando. Y bueno, fue a partir de ahí que ya incluso el director me dijo, te quiero en exclusiva, y a partir de ahí pues lo que me ha gustado muchísimo es que no nada más ha sido ver cómo, pues ahora sí que cómo se vende, sino también teniendo un impacto en la calidad de vida de muchísimas personas al mismo tiempo. Actualmente Ciudad Maderas tiene tiene 24 desarrollos. ¿Has participado en todos los desarrollos? En todos, desde el primero, desde que empezamos en Celaya, que fue por ahí del 2009, 2010, de ahí nos fuimos a Pedregal de Schoenstatt y después fue Ciudad Maderas Querétaro, que fue el primero de las ciudades maderas, y a partir de ahí ha sido, sí, cada uno, hay un solo desarrollo que no, porque yo estoy ahora sí que involucrada desde el principio, desde la selección del terreno. Normalmente nos están ofreciendo muchos terrenos para poder desarrollar, pero primero analizamos, vemos si son aptos, si la gente se va a beneficiar de alguna o de otra manera, los habitantes, y a partir de ahí es que ya empezamos, a partir de estas herramientas también, a generar el desarrollo urbano. Entonces, por ejemplo, trabajas de la mano con los desarrolladores, o sea, porque tu parte es la biofísica, física cuántica y todo esto aplicado al ecosistema, ¿cierto? Cierto. Los terrenos no tienen esquinas, los lotes no tienen esquinas, o sea, en esta parte está también calculado de esta manera, es dónde van a estar los lotes comerciales, dónde están los habitacionales, dónde queda la casa club, la alberca, ¿todo eso tiene que ver? Todo tiene que ver. O sea, primero vemos que el terreno sea bueno. Si el terreno ya tiene las montañas donde los requiere, los ríos, las avenidas importantes, etcétera, si ya vemos que es bueno, entonces ya yo de la mano con la gente de proyectos hacemos el master plan. Entonces ya todo esto de las avenidas serpenteantes es muy importante para poder manejar el chi de cierta manera, pero además aplicamos ciertas fórmulas. Dependiendo dónde están todos los elementos que ya te mencioné, que no es lo mismo tenerlos en el norte que en el sur, que en el este, que en el oeste, dependiendo de dónde estén, hay distintas fórmulas que nos van a servir para saber dónde queremos tener las entradas, dónde queremos tener los flujos, dónde queremos tener la quietud, dónde podemos tener agua, porque el agua se vuelve como un receptáculo de chi, de energía. Entonces, ¿dónde están las casas clubs? ¿Dónde están los camellones centrales? Etcétera. Todo eso está ahora sí que fríamente calculado. ¿A qué te refieres con chi? Chi es energía. Todo es chi. No hay nada que no... Cuando la gente me dice, ¿crees o no en la energía? Es que no hay nada que no la tenga, ¿no? Incluso una piedra, ¿no? Que es una piedra inerte, al final está hecha de partículas y al final va a ser energía. Entonces, el chi es una forma que han tenido los orientales de identificar todos los diferentes tipos de energía que hay. Entonces, ellos los clasifican desde los elementos, pero al final todo es cómo se comporta un tipo de frecuencia distinto al otro. Por decir algo, un tipo de energía fuego siempre va a ser un tipo de energía que va a ser, pues obviamente más cálido, va a ir mucho más hacia las emociones, hacia lo espiritual, ¿no? Digamos más como hacia la exaltación de las emociones. Un chi de agua o tipo agua es un chi mucho más denso, tiene mucho más que ver con el intelecto o podría tener mucho más que ver con el movimiento. Entonces todo eso es una forma como de reflejar los elementos a partir de lo que tenemos alrededor. No sé si tengas respuesta para esta pregunta, pero ¿cuál de los destinos o los desarrollos en los que Ciudad Maderas tiene sus desarrollos ha sido tu favorito en tema de encontramos este lugar y estaba divino, o sea, se sentía la buena energía o este fluir del chi?
¿Cuál es el que más te ha gustado? Ay, es que cada uno tiene lo suyo. Yo de entrada llego y de repente digo, este no me gusta. Y entonces ya saben, me dicen, no, pero es que está muy bien porque ya sabes, siempre tienen miles de cualidades que los que te lo quieren vender o los que lo quieren comprar. Inmediatamente a través de los elementos que ves alrededor, inmediatamente dices, no va a funcionar. Tuvimos un caso en Monterrey, por ejemplo, que nos ofrecieron un terreno, es que estaba buenísimo, ¿no? Buenísimo porque estaba a muy buen precio adentro de la ciudad. Bueno, no sabes, tenía todas las características y es que tiene todos los elementos alrededor para que no funcione. Pero bueno, ahí voy a montar, o sea, desde arriba yo ya estoy viendo que no va a funcionar, pero a ver, voy allá porque sonaba muy bien la propuesta. Entonces ahí voy a Monterrey. Y la sorpresa es que estaba lleno de puros, desarrollos abandonados, estaban ahí pegaditos, y por otro lado, ahí pegadito también una comunidad que se ve que le estaban pasando muy mal para sobrevivir, ¿no? En plena ciudad. Entonces, pues ahora sí que, volviendo a tu pregunta de cuál es mi favorito, cada uno siempre tiene algo distinto. Se me haría difícil. El de Cancún, en el de el Caribe, Ajá, Caribe. tiene una energía adentro espectacular también, bueno, porque estamos hablando de la selva y bueno, lo mismo pasa en toda la península. Ciudad Maderas León también tiene una energía muy, muy, muy linda, tiene unas formaciones muy especiales. De hecho, hoy pusimos en las redes un análisis de hace mucho tiempo que habíamos hecho de Ciudad Maderas León, pero toda esa zona también es muy bonita, que si se fijan es muy distinta que la ciudad de León en sí, porque ya está del otro lado del valle. Pero así como eso, cada uno de los desarrollos que tenemos, cada uno va a tener siempre algún elemento que es muy, muy especial. Y si me voy de uno por uno, puedo decir cuáles son las bendiciones de cada uno. A mí me encantaría obviamente dejar la invitación abierta, porque tú has mencionado un punto muy interesante, que siempre la gente dice, bueno, pues es que está céntrico, es que está aquí, pues es que está cerca. No es exactamente lo cerca, o es que la gente dice, es que me encantaría el terreno, pero están bien lejos. Sí, están lejos, pero vas a tener una calidad de vida y además vas a tener todos estos elementos que de alguna manera te van a generar este crecimiento, ¿no? Esta armonía. Más y que mira, todo. otra cosa, que también el tiempo ahora sí que desgraciadamente, o no sé si por suerte pasa muy rápido, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo Ciudad Maderas Querétaro, estaba lejos y ahora está adentro, ¿no? O sea, porque nada más es una percepción y al final lo que estamos haciendo también es acercar a la ciudad, ¿no? Lo que vamos haciendo es como un vínculo, pero definitivamente por las bondades que te puede ofrecer un espacio, pues yo sí prefiero tener un espacio que me va a dar estas bondades y al final lo demás solito se acerca. Exactamente, y además no por nada ya hay más de 85,000 clientes en Ciudad Maderas, o sea, tanto para tema de inversiones como para tema de patrimonio, y cada vez hay más personas. Y tú dices, ¿es magia? Como no es magia. A mí me gustaría, y esto es a lo mejor una pregunta un poco diferente, pero seguimos en un contexto en el que lo que no vemos, lo que no parece tangible, como que no es tan valioso o tan valorado, como lo que es tangible. Entonces, ¿cómo es, Connie, que entras y ahora, o sea, empezaste con un primer desarrollo y vamos a mover esta casetita acá? Y alguien podrá decir, es una coincidencia, o sea, nada más moví una caseta. Y hay gente que hemos escuchado hablar del Feng Shui, que en la casa y así, pero no le damos la importancia y el peso. ¿Cómo es que tú logras vincular la parte que parecería como mística o la no tangible y aterrizarle y decir, por estas cosas es que va a funcionar lo que te estoy diciendo para que se haga este proyecto tan grande y con estos resultados? ¿Sabes qué? Es que ahora sí que curiosamente lo que lo ha vuelto tangible son los resultados mismos. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez cuando íbamos a empezar con Ciudad Maderas Querétaro, les dije, la fecha para arrancar es tal fecha. No, porque es martes, o no me acuerdo, creo que era un martes, fue hace ya muchos años. Y ese día no sé qué, y aparte esa hora, no es una buena hora comercial. Bueno, el equipo de ventas yo lo tenía encima, estábamos casi empezando, ¿no? A conocernos todos, y así como, no creo, yo les digo, por favor, aguanten y no empiecen a vender hasta ese día, ¿no? Entonces, bueno, ya aguantaron, y oh sorpresa, nadie nos conocía, porque ahorita dicen, pues ya nos conoce todo el mundo, nadie nos conocía, era el primer Ciudad Maderas Querétaro, y bueno, se vendió todo lo que tenemos para vender en ese momento. Entonces fue así como así funcionan las fechas, sí, entonces ahora ya me hacen caso
con las fechas. Por eso siempre les digo, cuando es un arranque, es bien importante seguir al pie de la letra cuando les marco una fecha. Recuerdo otra vez que también tuvimos la fortuna de contar con una fecha muy buena, cercana, y hicimos ¿cómo se llama? El arranque. Bueno, ese día gente acampó afuera de las oficinas para hacer fila, no sé si supiste esto, había gente durmió afuera para hacer fila desde la noche anterior. Entonces, estas cosas son las que lo vuelven muy palpable. Las personas de la empresa que quizá al principio eran un poquito más pragmáticas o un poquito más como que decían, ay, quién sabe si esto funciona o no funcione, al pasar de los años se han dado cuenta que es como evidente cómo funciona, y también porque mi mente siempre ha sido muy del lado de la ciencia, ¿no? O sea, mi preparación siempre ha sido, ahora sí que tuve la fortuna de crecer con un papá sumamente pragmático, ingeniero, y una mamá que estaba totalmente metida en toda esta parte no tan pragmática. Entonces crecí con ese equilibrio. Entonces sí, creo que tengo la parte de cómo explicarlo desde ese lado, y también tengo la parte de cómo podérselos explicar desde este otro lado. Claro, que al final la ciencia y la espiritualidad siempre van de la mano, siempre fue así. O sea, en algún momento se escindieron por alguna razón extraña de la vida, pero siempre ha sido así. Bueno, pues también felicitarte, porque también hay que decirlo, en una sociedad en la que vivimos como esta, es como ser mujer y decir, mi autoridad va a valer, o sea, te estoy diciendo que te esperes, y te esperes esta fecha, y todavía no tengo las pruebas, pero va a haber resultados. O sea, eso realmente fue tener que aventarte una buena discusión o buena argumentación y un desgaste para decir, va a funcionar. También por eso me llamaba mucho la atención platicar contigo, porque me pareces una figura, un pilar importante. Cuando yo supe de la biofísica dije, no ha de haber sido fácil, ¿no? Todavía desafortunadamente estamos en una sociedad en la que si nosotras decimos algo necesitamos argumentarlo y tener 1000 datos. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo, y por ahí quizá hay algunas personas que quieran leerse este libro. Hay un libro que se llama El Tao de la Física, que lo escribe Fritjof Capra, que es un físico. Entonces él lo que va haciendo es un paralelismo entre lo que las culturas ancestrales de Asia han venido diciendo y lo que la física moderna dice, ¿no? Entonces lo que va diciendo es, mira, lo que dicen estos, ¿no? Lo que vienen diciendo desde hace milenios, ahora resulta ser que la física moderna nos los está comprobando, ¿no? Y ahora me gustaría pasar a esto otro, porque yo la verdad creo que deberías tener muchísimos y muchísimas más seguidores en tus redes sociales. Yo he visto, me parece tan interesante que has estado recorriendo países y solamente veo tus historias de, bueno, aquí por ejemplo esa montaña, no sé qué con eso, y yo, llévame a tus viajes, yo quiero sentir eso que estás sintiendo. Y la pregunta es, ¿cuál de las ciudades que tú has visitado te ha parecido la más fascinante en estos aspectos de armonía con el entorno? Fíjate, es que cada una tiene un efecto distinto. Por ejemplo, hay ciertas ciudades que por la formación que tienen van a tener un efecto a nivel artístico, otras a nivel económico, otros a nivel, ¿sí me explico? ¿Como cuál artístico? ¿Qué sería una ciudad artista? Por ejemplo, Viena. Viena es una ciudad que tiene la montaña donde la necesita, de la forma en la que lo necesita. Entonces, esa ciudad lo que genera es creatividad, pero exponenciada, porque, por ejemplo, ese tipo de montaña la tiene San Miguel de Allende, pero no la tiene en el lugar adecuado. Entonces va a generar artistas, pero no de la calidad o de la envergadura de las personas que crearon en Viena. O quizás ese impacto más bien, puede ser, ¿no? El impacto es mayor, porque ahí hemos tenido creadores, desde la ciencia, los padres de la física cuántica estuvieron ahí, los padres de la psicología, o sea, creadores, no seguidores de una corriente. Grandes músicos, Mozart, ¿no? Un montón de músicos que también salieron de ahí, grandes pintores, etcétera. Entonces, a mí Viena y Barcelona, que se parece mucho también en este sentido, Barcelona también lo tiene. Entonces, en términos artísticos. En términos económicos, Hong Kong me parece, es más, ahorita se me puso la piel chinita. Hong Kong tiene todo de una manera impresionante. Y fíjate que a nivel musical, por el tipo de formas, creativamente, Noruega está muy interesante también, por ejemplo, ¿no? Hay un lugar en China que es, yo creo que de mis lugares favoritos en el mundo, se llama Yangshuo. Y este lugar es una extensión inmensa de unas formaciones de montañas que parecen como conitos. Ajá. Pero son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ese lugar es el único lugar en China donde ha habido la mayor cantidad de
personas que llevan al progreso. Por ejemplo, la primera feminista salió de ahí, el primer autor que se atrevió a hablar de temas de género salió de ahí, la primera persona que se atrevió a hablar de cómo levantarse contra los feudos o estas cosas que habían por ese lugar también salió de ahí. O sea, es un lugar que tiene que ver con el progreso. Entonces a mí lo que me encanta siempre es llegar a un lugar, ver las formas y entonces así como imaginarme a ver qué es lo que puede estar pasando a ti. Después me voy a Wikipedia y veo a todos los personajes que han salido de ahí y las montañas nunca mienten. Ok, esa es una gran frase. Y antes de terminar esta sesión, porque el tiempo se nos corta acá, me gustaría que cerráramos con tu percepción, con estas herramientas y estos conocimientos que tú tienes, del país que más está de moda en este momento. Hablemos de México. ¿Cuáles son las características de este país y hacia dónde va en este país desde el punto de vista de la ciencia, de la biofísica aplicada, de los conocimientos ancestrales que tienes? Fíjate que qué tema tan interesante tomas. México tiene todo y lo sabemos, ya lo sabemos. En términos naturales lo tiene todo y siempre lo ha tenido. En términos de las montañas también las tiene todas, o sea, tiene todo México para ser uno de los países más importantes y más exitosos entre todos los países. Hay una cosa, el agua cuando está sucia genera corrupción. Entonces, yo aquí lo que apelo es, y ojalá que haya mucha gente escuchando, limpiemos el agua y que los gobernantes sepan, limpiemos el agua. Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro de Singapur, que fue el que le dio la vuelta a Singapur, Singapur estaba igual que Malasia en términos de corrupción. Y Malasia se parece un poquito a México en términos de cómo estamos ahí. Malasia y México se parecen mucho en términos políticos y ahí como son las cosas, ¿no? Y Lee Kuan Yew lo que hizo fue la política famosa del agua. Él lo que hizo fue limpiar el agua. En lugar de dedicar los millones y millones y millones de dólares que se implementaban cada nuevo periodo para meter policías y para meter todas las estrategias que siempre habían tratado de meter, él dijo, ya no, nos ahorramos todo esto, vamos a limpiar el agua. Y le dio la vuelta a Singapur. Entonces yo lo que digo es, espero que nuestros gobernantes en algún momento se den cuenta cómo otros países lo utilizan. Seúl es una ciudad, bueno, todo Corea del Sur utiliza estas técnicas y tú puedes ver exactamente adentro de la ciudad cómo está impecable el agua y cómo funciona todo alrededor. No sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, claro que lo respondes. México tiene absolutamente todo, lo único que le falta es limpiemos el agua. Wow, pues yo espero y por favor les pido a las personas que estén viendo este video que lo compartan para que la voz de Connie llegue a las personas adecuadas, las que puedan mover eso para que se haga este cambio, porque nada me daría más gusto, así que me gustaría que compartieran. Y Connie, yo te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que te has tomado. Quiero que sepan que tengo 2 meses esperando esta reunión, porque sé que estaba súper ocupada. Pero obviamente también voy a compartir tus redes sociales, si quieres tú también compartirlas, para que la gente te siga, obviamente. Muchísimas gracias, ahora muchísimas gracias por la invitación y bueno, hay los temas que vayan saliendo, a ver si tenemos después oportunidad también de seguir conversando. Se vienen nuevos lanzamientos en Ciudad Maderas y cuando salgan estos lanzamientos, que ya tenemos por ahí algunas primicias que no vamos a decir hasta que Connie nos diga, vamos a dar el banderazo a esta hora y este día, se va a venir con todo. Así que Connie, de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias por darte este espacio para compartir aquí en el canal de La Cónsul y obviamente pues con todas las personas que forman parte de este gran equipo de Ciudad Maderas. Te mando un abrazo hasta donde estés y pues seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo.